Álvaro ajustaba un tornillo suelto del piso para evitar que alguien tropezara. No sabía que la mujer observándolo podía decidir el destino de todo el edificio. Había criado solo a su hijo tras un abandono que nunca se explicó. Se prometió no vender su dignidad aunque el dinero pudiera comprarlo todo. Antes de ver el video, dale me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y dime en los comentarios desde dónde estás viendo. El ruido desapareció. Eso significaba que estaba bien hecho. Álvaro se quedó un segundo más agachado. Escuchó, nada crujía. Eso era suficiente. Guardó las herramientas con cuidado, no por prolijidad, por respeto. El pasillo estaba vacío, olor a detergente barato, luz blanca, todo igual, como casi siempre. Tomás esperaba sentado en la escalera, las piernas colgando, una zapatilla desatada. «Papá», dijo. Álvaro levantó la vista. «¿Terminaste?» «Sí, ¿puedo ayudarte ahora?» Álvaro sonrió. «Claro». Tomás se acercó, tomó la caja de herramientas. Era pesada para él. No se quejó. Caminaron juntos hacia la salida. Rogelio los miró desde la recepción. Asintió sin hablar. Ese era el trato. «Buen trabajo», dijo después. Álvaro respondió. «Gracias, nada más». Afuera, el calor apretaba. Tomás caminaba pegado a su padre. «Vamos a casa». Álvaro dudó. «Primero pasamos por el piso 11», dijo. Tomás frunció el ceño. Otra vez. «Es rápido». Eso dijo siempre. El ascensor subió lento. Paró en el 7, subió una mujer. Descalza, vestido claro, nada llamativo, nada fuera de lugar. «Buenos días», dijo Álvaro. La mujer tardó un segundo. «Buenos días», respondió. La voz no era débil, era contenida. El ascensor siguió. Tomás miró los pies de la mujer. Después la miró a la cara. «¿No te duelen?» La mujer parpadeó. «¿Mis pies?» «Sí». «Caminar sin zapatos». La mujer sonrió apenas. «No», dijo. «Me duele más estar quieta». Álvaro miró a Tomás. «Eso no se pregunta», dijo bajo. «Está bien», respondió la mujer. «Prefiero preguntas raras a silencios largos». El ascensor llegó. 11. La mujer no salió. Álvaro tampoco. Siguieron subiendo. 12, 13, 14, 15, 16. La mujer habló. «¿Usted arregla cosas aquí?» Álvaro asintió. «Lo que haga falta». Ella dudó. «Tengo una tabla suelta», dijo. «Hace ruido». Álvaro respondió automático. «Paso más tarde». Ella negó. «Ahora está bien. No tengo prisa». Eso fue raro. El ascensor llegó al 20. La mujer salió. No miró atrás. Álvaro sintió algo. No concreto. Inquietud leve. Tomás tironeó su manga. «¿Papá?» «Sí». «Tiene cara de triste». Álvaro pensó. «No lo sé». Eso tampoco es respuesta. Llegaron al 11. El pasillo estaba silencioso. Álvaro abrió la puerta del departamento. Nada lujoso, nada pobre, neutral. La tabla estaba suelta. Lo notó enseguida. Tomás se sentó en el sofá. Miraba alrededor. «Papá, ¿ella vive sola?» Álvaro respondió. «No sé». Tomás asintió. Eso no le gustó. Álvaro trabajó rápido. La tabla quedó firme. Como siempre, guardó las herramientas, se enderezó. «Gracias», dijo una voz detrás. Álvaro se giró. La mujer estaba ahí, había entrado sin ruido. «De nada». «¿Cuánto le debo?» «Nada, es parte del mantenimiento». Ella negó. «No hoy». Álvaro dudó. Eso no correspondía. Ella sacó un sobre, no lo abrió, lo dejó sobre la mesa. «Por el tiempo», dijo. Álvaro dio un paso atrás. «No puedo aceptar». Ella lo miró. «¿Por qué?» Álvaro respondió. «Porque no arreglé nada importante». Ella sostuvo la mirada. «Para mí, sí». Silencio. Tomás habló desde el sofá. «Papá arregla cosas que no se ven». La mujer lo miró. «¿Cómo te llamas?» «Tomás». Ella asintió. «Inés». Álvaro frunció el ceño. No era necesario. Inés miró el sobre. «Entonces tómelo por él». Álvaro apretó los labios. No respondió. Guardó las herramientas. «Vámonos», dijo a Tomás. Inés no insistió. Eso fue peor. Cuando salieron, Tomás habló. «¿Ella está sola?» Álvaro respondió. «No lo sé», pero no parecía acompañada. Caminaron hacia la salida.
Rogelio los miró raro. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, Rogelio bajó la voz. Esa vecina no es común. Álvaro se detuvo. ¿A qué te referís? Rogelio miró alrededor. Nada. Olvídalo. Esa noche en casa Tomás dibujó un edificio, un hombre pequeño, una mujer grande. Papá dijo. Álvaro respondió. Sí. ¿Por qué la gente grande se siente chica? Álvaro no supo qué decir. Se sentó a su lado. Porque a veces nadie les pregunta nada, dijo. Tomás pensó. Yo sí pregunté. Álvaro sonrió. Eso ayuda. Al día siguiente el teléfono sonó temprano. Número interno. Mantenimiento, dijo Álvaro. Inés, respondió la voz. Tengo otro problema. Álvaro cerró los ojos. ¿Cuál? Una puerta que no cierra, dijo. Álvaro respondió. Paso después. Inés negó. Ahora está bien. Colgó. Álvaro se quedó mirando el teléfono. Tomás lo observaba. ¿Vamos a verla? Álvaro dudó. Sí, pero rápido. El ascensor subió. 20. Inés los esperaba. Descalza otra vez. La puerta estaba bien. No había problema real. Álvaro lo supo al instante. Inés lo supo también. Se miraron. No dijeron nada. Tomás se sentó en el piso. ¿Puedo dibujar? Claro. Álvaro habló. No hay nada roto. Inés asintió. Lo sé. Álvaro respiró hondo. Entonces no debería estar acá. Inés habló despacio. Necesitaba escuchar pasos, dijo. Álvaro no respondió. Tomás levantó la vista. Yo también, dijo. Inés lo miró. ¿De quién? De mi papá. Silencio largo. Inés caminó hasta la ventana. La ciudad abajo. Demasiado lejos. ¿Usted vive aquí hace mucho?, preguntó Álvaro. 3 años. Y antes, Inés tardó. Mucho ruido, poca gente. Álvaro entendió. No del todo, pero algo. Rogelio llamó desde la recepción. Álvaro, ¿podés bajar un momento? Álvaro asintió. Ya vuelvo, dijo a Tomás. Inés lo miró. No se vaya todavía, dijo. Álvaro dudó. Bajo y subo. En la recepción, Rogelio habló bajo. Esa mujer no pide cosas al edificio. El edificio le responde. Álvaro frunció el ceño. ¿De qué hablas? Rogelio tragó saliva. Compró la mitad de los locales del barrio. Silencio, y no usa nada de eso. Álvaro pensó. ¿Por qué me lo decís? Porque te mira distinto. Álvaro no respondió. Subió de nuevo. Inés estaba sentada en el piso con Tomás. Dibujaban un piso, un tornillo, una puerta. Álvaro los miró. Sintió algo apretarse. Inés levantó la vista. ¿Todo bien? Álvaro respondió. Sí, mentía mal. Inés lo notó. ¿Tenés miedo?, preguntó. Álvaro respondió. No del dinero. ¿De qué entonces? De acostumbrarme, dijo. Inés asintió. Eso también asusta. Tomás levantó el dibujo. Mira. Era un edificio con una escalera abierta. Álvaro sonrió. ¿Para qué sirve? Para que nadie se quede solo arriba, dijo Tomás. Inés cerró los ojos. Un segundo, nada más. Cuando salieron el pasillo parecía distinto. Igual, pero distinto. Esa noche Álvaro no durmió. Pensó en el sobre, en la puerta, en la tabla. Pensó en la palabra ahora y en algo peor. Pensó que por primera vez en años alguien lo había visto sin pedirle nada. Eso no tenía precio y por eso mismo era peligroso. El día siguiente no trajo novedades. Eso fue lo primero que inquietó a Álvaro. Nada cambió, y cuando nada cambia, algo se está moviendo. Se levantó temprano, más temprano que de costumbre. No por trabajo, por incomodidad. El cuerpo ya estaba despierto antes que la cabeza. Preparó mate. No prendió la televisión. No quería voces que no eligiera. Tomás apareció en pijama, el pelo revuelto. Los ojos atentos. Papá, dijo. Álvaro respondió. Buen día. ¿Soñaste? Tomás negó. Pensé despierto. Eso no era mejor. ¿En qué? En la señora del edificio. Álvaro no respondió enseguida. Eso ya era respuesta. Tomás continuó. No parece mala. Álvaro asintió. No. Entonces, ¿por qué te pones serio? Álvaro pensó. Porque las cosas buenas que llegan sin aviso casi siempre traen cuenta después. Tomás frunció el ceño. Eso no me gusta. A mí tampoco, dijo Álvaro. Salieron juntos.
El edificio los recibió con su rutina habitual. Ruidos lejanos, olor a limpieza reciente. Rogelio estaba en la recepción. Levantó la vista. «Buen día», dijo, «buen día». Rogelio dudó. «Subís hoy», Álvaro asintió. «Siempre». Rogelio bajó la voz. «El piso 20 pidió revisión general». Álvaro lo miró. «General», Rogelio asintió. «Así lo pidió». Álvaro entendió. No era una reparación, era una invitación disfrazada. Tomás apretó la mano de su padre. Álvaro respondió con un apretón leve. No había que decir nada. Subieron. El ascensor volvió a ser lento, como si supiera. El piso 20 estaba silencioso. Demasiado. Álvaro tocó la puerta. Inés abrió enseguida, descalza, vestido distinto, la misma calma. «Pasen», dijo. Álvaro entró. Tomás lo siguió. El departamento estaba ordenado, no frío, no vivido, como un lugar que se presta. Inés caminó hacia la cocina. «¿Café?» Álvaro negó. «Gracias». Inés no insistió. Eso era nuevo. Tomás se sentó en el suelo. Sacó el cuaderno. Inés lo miró. «Siempre dibujás». Tomás asintió. «Cuando no entiendo algo». Inés sonrió apenas. «Eso explica muchas cosas». Álvaro carraspeó. «¿Qué hay que revisar?» Inés señaló alrededor. «Todo». Álvaro frunció el ceño. «Eso no es específico». Inés respondió tranquila. «No necesito que encuentres algo roto, necesito que me digas qué se rompería primero». Silencio. Eso no estaba en el manual. Álvaro pensó. La presión del agua, dijo, las cañerías viejas, el cableado. Inés asintió. ¿Y las personas? Álvaro levantó la vista. «¿Cómo? ¿Quién se quiebra primero cuando algo falla?» Álvaro no respondió. No porque no supiera, porque sabía demasiado. Tomás habló sin levantar la vista. «Los que están solos». Inés lo miró. Eso fue inmediato, no con ternura, con reconocimiento. Álvaro sintió el golpe. Inés respiró hondo. «Por eso llamé», dijo. Álvaro apretó la mandíbula. «No soy psicólogo». Inés negó. «Sos alguien que arregla lo que otros no ven». Eso fue tentación pura. «No dinero, sentido». Álvaro habló firme. «No me pongas un peso que no me corresponde». Inés asintió. «Eso te honra, pero no te protege». Silencio largo. Álvaro revisó igual, por reflejo. Llaves, interruptores, puertas, nada estaba mal. Todo estaba justo. Eso también era peligroso. Tomás se levantó, se acercó a la ventana. «Desde acá se ve todo». Inés respondió, «Casi». «¿Y eso no cansa?» Inés pensó, «Sí». Tomás asintió. «Por eso bajamos». Álvaro cerró la caja de herramientas. «No hay nada urgente», dijo. Inés lo sabía. «Entonces sentate». Álvaro negó. «No puedo». Inés no insistió. Se sentó ella, frente a él. «¿Sabes por qué te llamé 2 veces sin necesitarlo?», preguntó. Álvaro respondió, «Porque podés». Inés negó, «Porque nadie viene si no hay un problema». Álvaro pensó, eso era verdad. Inés continuó, «Y yo no tengo problemas visibles». Silencio. Tomás habló. «Eso es peor». Inés lo miró. «¿Por qué?» «Porque nadie ayuda si no se nota». Inés cerró los ojos, 1 segundo, nada más. Álvaro sintió algo moverse, no compasión, responsabilidad ajena. Eso era peligroso. Álvaro habló, «No puedo quedarme». Inés respondió, «No te pedí que te quedes, te pedí que vuelvas». Álvaro negó. «Eso no cambia nada». Inés se levantó, caminó hasta una mesa, tomó un documento, no lo mostró. «¿Sabes cuántos edificios como este manejo?» Álvaro frunció el ceño. «No». Inés respondió, «Más de los que debería». Álvaro entendió. «Sos administradora». Inés sonrió apenas. «Algo así». Álvaro miró alrededor. «Entonces no sos una vecina más». Inés negó. «Nunca lo fui». Tomás levantó la vista. «¿Sos jefa?» Inés pensó. «Sí». Tomás asintió. «Eso explica todo». Álvaro respiró hondo. «Ahora sí entiendo». Inés lo miró. «¿Qué? ¿Por qué esto no es una reparación? Es una prueba». Inés no negó. Álvaro continuó. «¿Querés saber si podés confiarme algo?» Inés respondió. «Quería saber si te confiarías vos». Silencio largo. Eso fue un giro real.
Álvaro dio un paso atrás. «No me pidas eso». Inés respondió: «No te lo pido, lo estoy observando». Álvaro miró a Tomás. Tomás miró a Inés. «¿Vas a romper algo?». Inés negó: «No». «Entonces quiero cambiar cosas». Tomás pensó: ¿cosas o personas? Inés lo miró. Las dos. Álvaro intervino: «No nos metas en eso». Inés asintió: «Eso ya pasó». Álvaro apretó los labios: «¿Desde cuándo?». «Desde que aceptaste venir sin que nada estuviera roto». Silencio. Eso era verdad. Álvaro se dio cuenta tarde. Guardó la caja. «Vámonos», dijo. Tomás recogió sus cosas. Inés los acompañó hasta la puerta. Antes de abrir habló: «No te voy a ofrecer dinero». Álvaro respondió: «Menos mal. Te voy a ofrecer tiempo». Álvaro se tensó. «¿Para qué?». «Para que no te canses solo». Eso fue directo, crudo. Álvaro sostuvo la mirada. «No necesito eso». Inés respondió: «Todavía no». Abrió la puerta. Cuando salieron, Tomás habló: «Papá». Álvaro respondió: «Sí, ella no es peligrosa». Álvaro dudó: «Eso todavía no lo sabemos». Tomás asintió: «Pero tampoco es simple». Álvaro sonrió apenas. Eso sí, en la recepción, Rogelio los miró: «¿Todo bien?». Álvaro respondió: «Demasiado». Rogelio frunció el ceño: «Eso nunca es bueno». Álvaro salió. El sol pegaba fuerte. Tomás caminaba en silencio. A mitad de cuadra habló: «Papá». Álvaro respondió: «Sí, si alguien puede cambiar muchas cosas, ¿eso lo hace bueno o malo?». Álvaro pensó: «Eso depende de a quién escucha primero». Tomás asintió: «Entonces escuchemos nosotros». Álvaro lo miró. Eso ya era una promesa. Esa noche, Álvaro encontró el sobre que había dejado sobre la mesa. No lo había visto antes, no estaba ahí cuando salió. Lo abrió. No había dinero. Había una tarjeta, un nombre, un número directo y una frase escrita a mano: «Para cuando arreglar no alcance». Álvaro cerró el sobre. No llamó, no rompió la tarjeta, la dejó en el cajón. Esa fue la decisión del día: no aceptar, no rechazar, esperar. Pero algo ya estaba claro: el problema no era el poder de Inés. Era que por primera vez en años, alguien le ofrecía a Álvaro algo más peligroso que dinero. Le ofrecía no estar solo cuando las cosas empezaran a romperse, y eso en su vida nunca había salido gratis. El problema no apareció de golpe. Eso fue lo más peligroso. Se instaló como se instalan las rutinas, sin ruido, sin aviso. Álvaro empezó a notarlo en detalles mínimos. El ascensor demoraba más cuando subía al piso 20. No siempre, solo a veces. Eso era suficiente. Rogelio ya no preguntaba cómo estaba Tomás. No por desinterés, por cuidado. Eso también decía algo. Una mañana, al llegar, encontró una lista nueva en el tablero: Revisión General de Mantenimiento. Su nombre aparecía primero, no por jerarquía, por disponibilidad. Álvaro leyó despacio. Nada fuera de lo normal, pero algo pesaba distinto. Tomás lo notó. «Papá». Álvaro respondió: «Sí». «¿Ahora trabajas más?». Álvaro pensó: «No, trabajo distinto». Eso no tranquilizaba. Subieron juntos. El piso 20 no había llamado. Eso fue peor. Álvaro igual tocó la puerta. Nadie respondió. Probó de nuevo. Nada. Miró a Tomás. «¿Querés bajar?». Tomás negó. «Quiero ver». Álvaro dudó. Abrió con la llave maestra. Eso no estaba prohibido, pero tampoco era costumbre. El departamento estaba vacío. No vacío de cosas, vacío de presencia. Todo en su lugar, demasiado. Álvaro sintió una incomodidad seca. Tomás caminó despacio, como si pisara una casa ajena. «Papá». Álvaro respondió: «Sí». «¿Ella vive acá de verdad?». Álvaro no respondió. No sabía. Eso era nuevo. En la mesa había un sobre, no cerrado, no escondido, esperando. Álvaro no lo tocó enseguida. Miró alrededor. Nadie. Tomás se sentó. No dibujó. Eso fue señal. Álvaro abrió el sobre. Dentro había un plano del edificio, marcado con colores, flechas, notas, nada explicativo, solo decisiones. En una esquina, una frase: «Esto no se mueve solo». Álvaro cerró el plano. Sintió el peso real. No era ayuda,
Era estructura. Tomás levantó la vista. ¿Eso es un mapa? Álvaro asintió. ¿Para qué? Para saber qué se cae primero, respondió. Tomás pensó, entonces no es para arreglar. No, es para decidir. Eso fue el primer reconocimiento explícito. Álvaro guardó el plano. No lo llevó. Lo dejó donde estaba. Eso fue intencional. No quería deber nada todavía. Al bajar, Rogelio los esperaba. ¿Entraste?, preguntó. Álvaro asintió. ¿Estaba ella? No. Rogelio bajó la voz. No viene seguido. Álvaro lo miró. Entonces manda igual, respondió. Silencio. Rogelio agregó. Eso incomoda a muchos. Álvaro respondió. A mí también. Rogelio lo miró con cuidado. No estás en la lista por azar. Álvaro no respondió. Eso confirmaba todo. Ese día, el trabajo se multiplicó. Puertas, luces, filtraciones mínimas, todo urgente, nada grave. Ese era el patrón. Mantenerlo ocupado, disponible, cansado. Tomás pasó la tarde en la recepción, dibujando, escuchando conversaciones cortadas, miradas largas. Cuando Álvaro terminó, Tomás habló. Papá. Álvaro respondió. Sí, ellos hablan raro. ¿Quiénes? Los grandes. Álvaro pensó. Siempre lo hacen. No, hablan como si vos no estuvieras, dijo Tomás. Eso fue preciso. Álvaro entendió. Esa noche, el teléfono sonó, número privado. Atendió. Álvaro, dijo la voz de Inés. No preguntó si podía llamar. Eso también era poder. Buenas noches. ¿Entraste hoy? Álvaro no respondió enseguida. Sí. Inés habló. ¿Viste el plano? Álvaro respondió. Sí. Inés suspiró. No era para asustarte. Entonces, ¿para qué? Para que entiendas dónde estás parado. Álvaro apretó la mandíbula. Yo arreglo cosas. Inés respondió. Y por eso te llamo, porque sabes dónde cede una estructura. Álvaro habló firme. No te confundas, no soy tu aliado. Inés guardó silencio. Luego habló. Todavía no. Eso fue honesto. Álvaro respiró hondo. ¿Y qué soy ahora? Una variable, respondió. Eso fue el primer precio. No dinero, no tiempo, identidad. Álvaro colgó sin despedirse, se sentó en la cama. Tomás lo miró, ¿era ella? Álvaro asintió. ¿Te pidió algo? Álvaro negó. Eso no tranquilizó. Al día siguiente, algo cambió. La señora del cuarto piso lo saludó. Antes no lo hacía. El hombre del sexto lo evitó. Eso también era señal. Las puertas empezaron a cerrarse antes de que llegara, no por maldad, por miedo a quedar asociados. El poder nunca actúa solo, se filtra. A media mañana, Rogelio lo llamó a su oficina, cerró la puerta. Eso nunca pasaba. Álvaro dijo, esto se está yendo de las manos. Álvaro respondió, no soy yo. Rogelio asintió, lo sé, pero te están poniendo en el medio. Álvaro respiró hondo. ¿Por qué? Rogelio dudó. Porque sos confiable. Eso no era elogio, era riesgo. Rogelio continuó. Te van a pedir algo. Álvaro levantó la vista. ¿Qué? ¿Que firmes? Álvaro frunció el ceño. ¿Firmar qué? Nada grave, dijo Rogelio. Eso fue peor. Álvaro entendió. Algo que no parezca decisión, pero lo sea. Esa tarde Inés volvió, no llamó, apareció, vestida distinto, más formal, menos vecina. Álvaro estaba arreglando una luz, no bajó enseguida. Inés esperó. Eso no era paciencia, era control del tiempo. Álvaro terminó, bajó. Buenas tardes, dijo ella. Buenas, ¿caminamos? Álvaro dudó, asintió. Caminaron alrededor del edificio. No habló nadie, hasta que Inés rompió el silencio. ¿Te sentís incómodo? Álvaro respondió. Sí, bien, dijo ella. Eso significa que todavía decidís. Álvaro se detuvo. ¿Decidir qué? Inés lo miró. Si vas a seguir siendo invisible o si vas a aceptar que ya no lo sos. Álvaro respiró hondo. Yo no pedí esto. Inés asintió. Nadie lo hace. Le mostró un papel. No se lo dio. Una firma. Nada más. ¿Para qué? Para autorizar una reestructuración menor. Álvaro frunció el ceño. ¿Menor para quién? Para los números, no para la gente. Álvaro negó. No. Inés no se sorprendió. Todavía no, dijo. Eso fue peor que insistir. Álvaro habló. No me pongas en un lugar que no quiero.
Inés respondió, ese lugar ya existe, solo estás parado ahí. Tomás los observaba desde lejos, no se acercó, eso era aprendizaje rápido. Inés se agachó frente a él. ¿Todo bien? Tomás la miró. ¿Vos mandás? Inés dudó. Sí. Tomás asintió. Entonces cuidá. Inés tragó saliva. Eso fue nuevo. Álvaro intervino. Vámonos. Caminaron en silencio. En casa, Tomás habló. Papá. Álvaro respondió. Sí. Si decís que no, ¿qué pasa? Álvaro pensó. Van a buscar otro camino. Y si decís que sí, Álvaro cerró los ojos. Ese camino lo soy yo. Tomás pensó. Eso no me gusta. Álvaro asintió. A mí tampoco. Esa noche Álvaro no durmió. Pensó en la firma, en la palabra menor, en cómo las cosas importantes siempre se deciden con palabras chicas. Pensó en su promesa, no vender dignidad, pero entendió algo peor. No todo se vende. Algunas cosas se deslizan, se normalizan, se aceptan por cansancio y el poder espera eso, no el sí, el agotamiento previo. Álvaro se prometió algo simple, no firmar cansado, no decidir sin Tomás, no aceptar ser variable, pero también entendió algo nuevo, ya no podía volver atrás, porque desde el momento en que alguien te ofrece elegir, aunque digas que no, ya te cambió el lugar. Y ese cambio, aunque nadie lo vea, ya había empezado. La primera consecuencia no fue directa, eso fue lo inquietante. No llegó con amenazas, llegó con cordialidad forzada. Álvaro lo notó apenas cruzó la puerta del edificio. Demasiadas sonrisas, demasiados saludos tardíos, gente que antes no lo veía, ahora lo veía. Eso no era reconocimiento, era ubicación. Rogelio lo esperaba, no en la recepción, en el pasillo. Eso ya era señal. Buen día, dijo Rogelio. Álvaro respondió, buen día, ¿tenés un minuto? Álvaro asintió. Rogelio caminó despacio, no quería ser visto hablando. Eso era nuevo. Entraron a la sala de mantenimiento, puerta cerrada. Rogelio habló bajo, ya empezó. Álvaro no respondió, no hacía falta. Rogelio continuó. Reunión del consorcio, extraordinaria. Álvaro frunció el ceño. ¿Cuándo? Hoy. Álvaro sintió el peso. ¿Y yo? Rogelio lo miró. Te nombraron. Silencio. ¿Para qué? Para explicar cuestiones técnicas. Álvaro negó. No me corresponde. Rogelio suspiró. Justamente por eso. Álvaro entendió. Lo querían ahí, no para decidir, para legitimar. Tomás apareció en la puerta. Papá. Álvaro respondió. Sí, nos vamos. Álvaro miró a Rogelio. Después, Rogelio bajó la mirada. Eso también decía algo. La mañana avanzó pesada. Puertas cerradas, llamadas internas, correos impresos. El edificio ya no era un lugar, era un tablero. A las 6 la reunión empezó. Álvaro se sentó al fondo, no quería protagonismo, no lo iba a tener igual. Inés entró última, vestida formal, carpeta negra, no saludó, asintió, eso bastó. El presidente del consorcio habló. Palabras largas, nada concreto. Modernización, seguridad, revalorización, siempre las mismas. Luego miró a Álvaro y pidió su opinión. Eso fue el primer golpe público. Álvaro respiró hondo, no miró a Inés. Habló claro, las instalaciones aguantan, pero cualquier cambio apresurado va a generar problemas. El presidente sonrió. ¿Problemas técnicos? Álvaro negó. Humanos. Eso incomodó. Inés levantó la vista. Por primera vez, el presidente carraspeó. ¿Puede especificar? Álvaro respondió. La gente se adapta distinto. Los cambios sin aviso rompen confianza. Silencio. Una mujer levantó la mano. ¿Eso es opinión personal? Álvaro respondió. Es experiencia. Inés intervino. Eso es valioso, dijo. Todos la miraron. El tono no era elogio, era apropiación. Álvaro sintió el tirón. El presidente asintió. Por eso pensamos que Álvaro puede acompañar el proceso. Acompañar. Esa palabra volvió. Álvaro negó. No, silencio incómodo. Inés habló. No ahora. Eso fue peor. Dejó la puerta abierta. La reunión siguió. Firmas, votos, decisiones tomadas antes. Álvaro salió con Tomás. No hablaron en el ascensor. Afuera.
Tomás rompió el silencio. Papá. Álvaro respondió, sí. Te miraban raro. Álvaro asintió. Eso no le gustó. A Tomás tampoco. Esa noche el teléfono no paró. Vecinos, números desconocidos, mensajes ambiguos. Capaz es una oportunidad. Pénsalo bien, es progreso. Nadie decía qué. Todos decían lo mismo. El poder no necesita discurso propio, usa bocas prestadas. Al día siguiente, el cambio fue visible. Un aviso en el AY. Revisión de contratos. Actualización de servicios. Fechas. Firmas. Álvaro estaba en todas las listas. Eso era intencional. Tomás se quedó en la recepción dibujando. Álvaro lo veía desde lejos. No le gustaba, pero no podía llevárselo siempre. Eso también dolía. A media mañana, una vecina lo detuvo. Disculpa, dijo. Álvaro respondió, sí. Vos sabés de esto, ¿no? Álvaro dudó. ¿De qué? Del cambio. Álvaro negó. No decido. Pero estás ahí, dijo ella. Eso era acusación suave, pero acusación. Álvaro se dio cuenta. Ya no era invisible, y eso no lo protegía, lo exponía. Esa tarde Inés lo llamó. No desde su número, desde el del edificio. Eso era formal. ¿Podés subir? Álvaro dudó. Subió. El departamento estaba distinto, menos neutro, más oficina. Papeles, pantallas, planos. Inés no lo invitó a sentarse. Fue directa. Esto se aceleró. Álvaro respondió. Lo sé. Inés continuó. Necesito que firmes. Álvaro habló firme. No. Inés respiró hondo. No es la firma lo que importa. Entonces, ¿qué? Que no te pongas en contra. Álvaro respondió. No estoy a favor. Inés lo miró. Eso ya es estar en contra. Silencio largo. Tomás observaba desde la puerta. Inés lo notó. No le habló. Eso fue elección. Álvaro habló. No me uses. Inés respondió. No te estoy usando. Te estoy pidiendo que no frenes. Álvaro negó. Yo no freno nada. Inés bajó la voz. Justamente, tu quietud incomoda. Eso fue claro. Álvaro entendió. No hacer nada también era decisión. Y lo estaban castigando por eso. Inés habló. Si no firmás, van a avanzar igual. Álvaro respondió. Entonces no me necesitan. Inés cerró los ojos. Sí, pero necesitan que no estorbes. Eso dolió más. Esa noche, Tomás habló antes de dormir. Papá. Álvaro respondió. Sí, es culpa mía. Álvaro se sentó. No. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Por qué entonces te miran así? Álvaro pensó. Porque cuando alguien no se mueve obliga a otros a verse. Tomás no entendió, pero confió. Al día siguiente, el primer golpe real llegó. No a Álvaro, a Tomás, en la escuela. Un comentario. Tu papá manda ahí. Tomás volvió callado. No dibujó. Eso fue alarma máxima. Papá, dijo de noche. Álvaro respondió. Sí, no quiero ir más. Álvaro sintió el vacío. ¿Por qué? Porque preguntan. Álvaro entendió. El costo ya no era abstracto. Era directo, personal. Ese mismo día, Inés lo llamó. Última vez, si firmás, esto se calma. Álvaro respondió. Y si no, Inés tardó. Se va a poner peor. Álvaro colgó. Se quedó sentado. Miró a Tomás. Pensó en la promesa. No vender dignidad. Pero entendió algo más profundo. La dignidad no se vende solo con dinero. A veces se entrega para que dejen en paz a los hijos. Y esa tentación es la más peligrosa de todas. Álvaro se levantó. Tomó el sobre. No lo abrió. Lo llevó a la mesa. Se sentó frente a Tomás. Papá, dijo Tomás. Álvaro respondió. Sí, vamos a tener que elegir. Tomás preguntó. ¿Mal o bien? Álvaro pensó. No, difícil o cómodo. Tomás no dudó. Difícil. Eso fue el primer apoyo real. Álvaro cerró los ojos. No estaba solo, pero el precio todavía no había terminado de mostrarse. El dinero no llegó como amenaza, llegó como alivio posible. Eso fue lo más peligroso. Álvaro lo entendió apenas vio el sobre nuevo. No era el mismo, más grueso, más formal, con su nombre completo escrito a mano. Eso no era casual. No lo abrió enseguida. Lo dejó sobre la mesa, como si fuera algo que pudiera contaminarse con solo tocarlo. Tomás lo miraba desde el sillón. No preguntó. Eso ya decía algo. Papá, dijo después.
Álvaro respondió, sí, eso es plata, ¿no? Álvaro asintió. Tomás pensó, mucha. Álvaro dudó, suficiente. Tomás no sonrió. Eso fue nuevo. ¿Para qué? Álvaro respiró hondo, para que no tengamos problemas. Tomás frunció el ceño. ¿Problemas de quién? Álvaro cerró los ojos. Nuestros. Tomás se quedó callado. Eso no era acuerdo, era procesamiento. Álvaro abrió el sobre. No había billetes sueltos. Había un cheque, una cifra exacta, redonda, demasiado limpia. Abajo, una nota breve. Compensación por colaboración técnica, sin obligaciones futuras. Eso era mentira escrita con buena caligrafía. Álvaro apoyó el cheque sobre la mesa. No lo tocó más. El teléfono sonó, número conocido. Inés. Álvaro atendió. No saludó. Inés habló primero. No tenés que agradecer. Álvaro respondió. No pienso hacerlo. Inés asintió, aunque él no la veía. No es un soborno. Álvaro soltó una risa seca. Eso siempre lo dicen. Inés bajó la voz. Es una salida elegante. Álvaro respondió. ¿Salida de qué? Del desgaste, dijo ella. Eso fue honesto. Álvaro miró a Tomás. Tomás dibujaba, no escuchaba, o eso parecía. Inés continuó. Podés pagar deudas, cambiar de lugar, empezar sin ruido. Álvaro respondió. ¿Y el edificio? Inés habló sin emoción. Avanza igual. Eso era clave. El dinero no compraba resultados, compraba silencio. Álvaro preguntó. ¿Y si digo que no? Inés tardó. No va a pasar nada inmediato. Eso no tranquilizaba. Después todo sigue, pero más incómodo. Álvaro entendió. No era castigo, era desgaste programado. Colgó, no discutió, no gritó. Eso ya no servía. Esa tarde salió con Tomás. Caminaron sin rumbo, una heladería, una plaza, nada especial. Tomás rompió el silencio. «Papá», Álvaro respondió. «Sí, ¿la plata es mala?» Álvaro pensó. «No, entonces, ¿por qué te duele?» Álvaro se detuvo, se agachó frente a él. «Porque esta plata no paga cosas, compra decisiones». Tomás pensó. «¿Y si la usamos igual?» Álvaro tragó saliva. Esa era la pregunta real. La tentación no era el lujo, era el descanso, no discutir más, no explicar más, no ser observado. Volvieron a casa. Álvaro cocinó algo simple. No tenía hambre, comió igual. El cuerpo seguía funcionando, la cabeza no. Esa noche no durmió, pensó en el cheque, pensó en la escuela de Tomás, en las miradas, en la palabra colaboración, pensó en cuánto tiempo le compraría ese dinero. Semanas, meses, tal vez un año. Pensó en lo que perdería, no lo supo enseguida, eso lo asustó más. Al día siguiente, el rumor ya estaba instalado. Vecinos que saludaban distinto, otros que evitaban mirarlo. El poder ya había soltado la versión conveniente. Álvaro lo sintió en la piel. Rogelio lo llamó aparte, cerró la puerta. No preguntó cómo estaba, fue directo. ¿Te ofrecieron plata? Álvaro no respondió. Rogelio asintió. Eso ya era respuesta. ¿Vas a agarrarla? Álvaro habló bajo. No lo sé. Rogelio respiró hondo. Si la agarrás, esto se termina. Álvaro levantó la vista. ¿Y si no? Rogelio dudó. Se va a poner feo. Álvaro asintió. Eso ya estaba pasando. Rogelio agregó. Pero nadie te va a decir que fue por eso. Álvaro entendió. El castigo nunca se declara, se deja caer. Esa tarde, Tomás volvió de la escuela raro. No lloraba, no hablaba. Se sentó en la cama, miró el piso. Álvaro se sentó a su lado. ¿Qué pasó? Tomás tardó. Dicen que nos vamos a mudar. Álvaro cerró los ojos. ¿Quién dice? Un chico. ¿Y vos qué dijiste? Tomás pensó. Que no sé. Álvaro asintió. Eso estaba bien. Tomás levantó la vista. Nos vamos. Álvaro respiró hondo. No hoy. Tomás asintió. Eso ya no alcanzaba. Esa noche, Álvaro tomó el cheque, lo miró largo, lo guardó en un cajón, no lo rompió. Eso también era verdad. No era fuerte, era humano. A la madrugada recibió un mensaje. Número desconocido. Última semana. Después, cada uno carga con lo suyo.
Álvaro apagó el teléfono, se sentó en la oscuridad. Pensó en la palabra colaboración, pensó en la palabra padre, entendió algo que dolía más que la decisión. El dinero no lo tentaba a él, lo tentaba por Tomás, por protegerlo del ruido, del señalamiento, del desgaste, y eso hacía todo más injusto. Al amanecer, preparó el desayuno. Tomás apareció. «Papá». Álvaro respondió: «Sí, si agarras la plata, vas a estar más tranquilo». Álvaro pensó: «Tal vez». Tomás frunció el ceño. «Y triste». Álvaro no respondió. Eso ya era respuesta. Tomás habló despacio: «Prefiero que estés cansado a que estés triste». Álvaro sintió el golpe limpio, no épico, no heroico, verdadero. Esa mañana, Álvaro tomó una decisión parcial, no firmó. No devolvió el cheque, pidió algo distinto: tiempo. No para negociar, para no decidir desde el cansancio, pero el poder no funciona con pausas largas, y él lo sabía. El dinero ya estaba ahí, la presión también. Y ahora, la herida ya no era abstracta, era cotidiana, escolar, silenciosa. La siguiente etapa no iba a preguntar, iba a empujar. El aviso no llegó por escrito, llegó por ausencia. Álvaro lo entendió cuando dejó de recibir llamados. Ni Inés, ni Rogelio, ni números desconocidos, nada. Eso no era calma, era cierre de opciones. El poder no insiste cuando ya decidió. Tomás lo notó también. «Papá». Álvaro respondió: «Sí, ya no te llaman». Álvaro asintió. «Eso es bueno, ¿no?». Álvaro dudó. A veces el edificio estaba distinto, no físicamente, humano, menos ruido, más puertas cerradas, más miradas cortas. La gente ya había elegido versión. Y en esa versión, Álvaro era un problema que se estaba resolviendo. No alguien con quien hablar. En la recepción, Rogelio no estaba. Un reemplazo joven, no levantó la vista. Eso también era señal. Álvaro subió igual. Trabajó como siempre, mejor que siempre, como si el cuerpo supiera que se acercaba el final. Cada tornillo quedó firme, cada luz ajustada, no por el edificio, por despedida silenciosa. En el piso 20, la puerta estaba cerrada. No tocó, no tenía sentido, bajó. Tomás lo esperaba sentado en la escalera. No dibujaba. Eso ya era definitivo, papá. Álvaro respondió: «Sí». «Hoy tampoco hablamos». Álvaro se sentó a su lado. «No». Tomás asintió. Ya no preguntaba por qué. Eso era lo más grave. Esa tarde, el director de la escuela llamó. No pidió reunión. Informó. Tomás estaba distraído, menos participativo, nada grave, pero observable. Álvaro entendió la palabra, observable, la misma que usaban todos. El sistema no acusa, registra. Eso era peor. Esa noche, Álvaro sacó el cheque del cajón, lo apoyó sobre la mesa, no para usarlo, para mirarlo sin miedo. Tomás se sentó frente a él. «Eso es lo que decide todo». Álvaro respondió: «No». «¿Entonces qué?». «El cansancio», dijo. Tomás pensó: «Entonces no lo uses cansado». Álvaro cerró los ojos. Eso era lo más lúcido que había escuchado en días. A la mañana siguiente llegó el mensaje final. «Número desconocido. Último trámite. Hoy». No decía dónde, no hacía falta. Álvaro se levantó. Preparó a Tomás. Desayunaron sin hablar. Se vistieron despacio, como si cada gesto importara. Antes de salir, Álvaro tomó el sobre. No el del dinero, el primero, el vacío, el que había empezado todo. Eso también era simbólico. Bajaron. En la puerta del edificio, Inés los esperaba. No vestida formal, no descalza, neutra. Eso dolió más. Álvaro no saludó. Inés habló: «Gracias por venir». Álvaro respondió: «No vengo por vos». Inés asintió: «Lo sé». Caminaron, no al edificio administrativo, a un café cercano. Eso era cálculo, lugar público, sin testigos directos. Inés fue clara: «Esto termina hoy», dijo. Álvaro asintió: «¿De qué manera?». Inés respiró hondo: «O firmás y te vas en paz, o no firmás y te quedas pagando el precio social». Tomás escuchaba, no intervenía. Eso era madurez forzada. Álvaro preguntó:
¿Qué precio? Inés respondió sin rodeos. Escuela incómoda, trabajo inestable, vecinos distantes, nada ilegal, nada denunciable, nada rápido. Álvaro entendió, desgaste planificado. Inés agregó, no es castigo. Álvaro la miró, eso es lo peor. Inés bajó la mirada, no te voy a mentir, no puedo frenar eso. Álvaro respondió, pero podés elegir no hacerlo. Inés levantó la vista. Ya elegí, dijo. Silencio largo. Tomás habló. Mi papá es malo. Inés se tensó. No. Entonces, ¿por qué lo apuran? Inés tardó. Porque no encaja, respondió. Tomás asintió. A mí tampoco me gusta encajar. Inés cerró los ojos. Eso fue el quiebre. No en Álvaro, en ella. Inés habló más bajo. Si firmás, yo me hago cargo de que esto no lo siga. Álvaro preguntó. ¿Y vos? Inés respondió. Yo sigo. Eso fue honesto. Álvaro entendió. Ella no era el villano, era la bisagra, y las bisagras también se gastan. Álvaro miró a Tomás. Tomás lo miró, no hizo gesto, no pidió, no lloró. Eso fue libertad. Álvaro habló. No voy a firmar. Inés asintió. Entonces esto se pone difícil. Álvaro respondió. Ya lo está. Inés sacó un papel. Lo apoyó sobre la mesa. No era contrato. Era renuncia, la suya. Álvaro frunció el ceño. ¿Qué es esto? Inés habló. Mi salida. Silencio absoluto. Álvaro entendió tarde. Vos, sí, no voy a ser yo quien enseñe esto. Tomás levantó la vista. Vos te vas también. Inés asintió. Sí. Tomás pensó. Entonces no perdimos. Inés sonrió por primera vez. No triste, liberada. Eso fue el verdadero giro. Inés se levantó. Esto no arregla todo, dijo. Álvaro respondió. Nunca lo hace. Inés miró a Tomás. Cuídalo, dijo. Tomás respondió. Vos también. Inés se fue, sin carpeta, sin poder visible, solo persona. Álvaro se quedó sentado. El cheque seguía en el bolsillo. No lo sacó, no lo rompió, lo iba a devolver, pero no hoy. Salieron del café. El barrio parecía igual, pero no lo era. El costo iba a venir. Eso era seguro. La pregunta ya no era si iba a doler, era cómo. Tomás habló mientras caminaban. Papá. Álvaro respondió. Sí, hicimos lo correcto. Álvaro pensó. No respondió rápido. Luego habló. Hicimos lo que no nos rompe. Tomás asintió. Eso le bastaba. Esa noche, Álvaro escribió una sola línea, no para dejar constancia, para recordarse. No elegí ganar, elegí no aprender a ceder mal. La historia no estaba cerrada, pero el final ya no dependía del miedo. El día siguiente no fue distinto. Eso fue lo primero que sorprendió a Álvaro. No hubo aplausos, no hubo castigo inmediato, no hubo noticias, el mundo no reaccionó, y eso confirmó todo. Se levantó temprano, no por costumbre, por alerta. El cuerpo seguía tenso, pero ya no había decisión pendiente. Eso descansaba. Preparó el desayuno. Tomás apareció con el cuaderno bajo el brazo. Papá, dijo. Álvaro respondió. Buen día. Hoy vamos al edificio. Álvaro negó. No. Tomás pensó. ¿Nunca más? Álvaro dudó. Tal vez no. Tomás asintió. No pareció triste, pareció aliviado. Salieron. No rumbo al edificio. Caminaron sin objetivo claro. Eso también era nuevo. El barrio parecía igual, pero Álvaro ya no lo leía igual. Antes, todo era señal. Ahora, solo era calle. Eso era descanso real. Pasaron por una vidriera. Tomás se detuvo. Mirá. Álvaro miró. Un cartel. Se necesita ayudante. Pago diario, trabajo físico. Nada prometedor, nada oculto. Álvaro entró. Habló poco. Salió con una respuesta simple. Empieza mañana. Tomás sonrió. Eso no era triunfo, era continuidad. Volvieron a casa. Álvaro guardó herramientas, las de siempre, las que no eran del edificio, las propias. Esa tarde sonó el teléfono. Número desconocido. Álvaro atendió. No habló primero. Álvaro dijo la voz. Era Rogelio. ¿Cómo estás? Álvaro respondió. Bien. Silencio. Rogelio habló. Se va a sentir raro sin vos. Álvaro asintió. Eso pasa. Rogelio bajó la voz. No todos estuvieron de acuerdo. Álvaro no respondió. Rogelio continuó.
pero nadie lo va a decir en voz alta. Álvaro lo sabía. Tomás, está bien. Rogelio suspiró. Eso es lo importante. Colgó, sin reproches, sin disculpas. Eso también era cierre. Esa noche, Álvaro sacó el cheque. Lo miró por última vez. No lo rompió. Lo devolvió en un sobre simple. Sin nota, sin explicación, no por orgullo, por coherencia. Tomás observaba. Eso era lo difícil. Álvaro pensó. Sí. ¿Y ya pasó? Álvaro asintió. Sí. Tomás sonrió apenas. Entonces ya está. Eso fue el resumen perfecto. Los días siguientes no fueron fáciles. Trabajo duro, dolor en la espalda, cuentas ajustadas, nada heroico. Pero algo había cambiado. Nadie los miraba raro. Nadie esperaba nada de ellos. Eran dos más. Y eso, para Álvaro, era libertad. Una tarde, Tomás volvió de la escuela nueva. «¿Papá?» Álvaro respondió. «Sí. Me preguntaron de dónde vengo. ¿Y qué dijiste? Que de un lugar donde aprendí a no quedarme callado». Álvaro se quedó quieto. Eso era herencia real. Esa noche, Álvaro entendió algo tarde. El poder no había perdido. Había seguido, como siempre. Pero había fallado en algo específico. No había logrado usarlo. No había logrado que enseñara a su hijo que el silencio comprado es paz. Eso no figuraba en ningún balance. No iba a cambiar el mundo, pero había cambiado uno pequeño, y eso bastaba. Antes de dormir, Tomás habló. «Papá». Álvaro respondió. «Sí. Si algún día alguien manda mucho, ¿eso lo hace importante?» Álvaro pensó. «No. Entonces, ¿qué lo hace importante?» Álvaro respondió despacio. «Lo que elige no hacer cuando podría hacerlo». Tomás asintió. Eso le gustó. Apagaron la luz. No sabían qué venía después. No tenían plan grande. No tenían respaldo. Pero tenían algo que antes no estaba. Una historia que no necesitaba justificarse. No habían ganado. No habían perdido. Habían elegido. Y a veces, en un mundo que empuja todo el tiempo, elegir sin miedo es la forma más silenciosa y más cara de libertad.